Bien, amigos televidentes, como le habíamos prometido, tenemos con nosotros al doctor Alexander Marte. Él es médico intensivista, tiene responsabilidad del área de la policía, del hospital de la Policía Nacional y además de Secanot. Es el vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, y le agradezco al doctor que aún ha participado en este programa en la virtualidad. Ahora lo tenemos presente. Bueno, ya ustedes saben, sacando un tiempecito de su agitado y su ajetreado momento en que están viviendo los médicos, y qué no decir, pues lo que tienen, los que están al frente de la batalla del COVID. Saludos, doctor, gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, Héctor. Gracias por la invitación y por permitirme estar de nuevo contigo y tu personal en este programa, para que de esta forma podamos edificar un poco a toda la ciudadanía que te sigue y que a través de las redes y los programas pues están al día a día contigo. ¿Cómo no? Doctor, no cabe dudas de que estamos en un tercer rebrote o en una tercera ola de el coronavirus. No, sin duda alguna, pues todos lo palpamos, tanto el personal sanitario que estamos en batalla como la demás ciudadanía. Tuvimos un primer rebrote al principio, ¿no? Con un segundo y ahora con un tercero, donde probablemente este ha sido el más grande de todos, pero con diferentes características. ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea, ¿cuáles son las características que usted ve en este tercer rebrote? Si nos vamos a cómo vemos la edad de los pacientes, en un principio eran personas entre 60, 70, 80 y más años, pues se invierte un poco. Son personas en su gran mayoría por debajo de los 60 años y vemos pacientes hasta con 18 y 20 y 25 años. ¿Cómo no? Y han llegado a condiciones críticas. En esta vez, los pacientes en condiciones críticas suelen ser menor que la vez anterior. Siguen habiendo pacientes en condiciones críticas, pero no tan abrumadora como la primera ola. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero ahora mismo las informaciones que se disponen, que se tienen, son que las unidades de terapias intensivas, sobre todo, están prácticamente, y hasta el mismo Servicio Nacional de Salud en los principales hospitales de aquí del Santo Domingo están que no le cabe un mandado, como se dice. Sí, sin lugar a duda, puesto que además, como nos dicen las autoridades, hay camas reducidas con respecto a la primera ola. No es algo que haya que tapar o que decir que no. Claro, las unidades de terapias intensivas están buscando el 80-95% de ocupación, mucho más en la parte privada que en las partes públicas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Este, ¿qué características tienen entonces las personas de esta edad, de edad menos de 60? eh, ¿Por qué se supone que en personas como de 18 y 20, que podría ser un tema asintomático, pueden llegar a un estado de gravedad? ¿Qué es? Puede ser variante, puede ser, realmente qué es lo que está pasando en ese sentido. Sin lugar a duda, las nuevas variantes, personas con enfermedades como la diabetes, la obesidad que se han asociado, pero sobre todo personas que no se han vacunado. Alrededor del 80% de las personas que se reciben no se han vacunado, un 18% han recibido la primera dosis y un 1% menos han recibido las dos dosis. Pero sin lugar a duda, personas no vacunadas son los más afectados grandemente en esta ola. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En el tema de lo que tiene que ver con
Estuve viendo a la directora de la unidad de UCI en un programa de televisión de la encargada de UCI de la ciudad sanitaria, y bueno, pues ahí habló, dentro de otras cosas, de la alta posibilidad de mortalidad en una persona ya cuando llega a una intubación. O sea, cuánto llega una persona a una intubación y ahí hay una condición bastante crítica. Fíjate, se recibe un paciente que tiene leve moderado, que son los que van a los centros de acopio. Pero ya cuando el paciente va a severo, que se ha agotado el oxígeno por cánula, oxígeno por una mascarilla, oxígeno por alto flujo por una mascarilla, y aún así, con las condiciones de que tú lo estás pronando, es decir, lo estás acostando boca abajo, que suele mejorar bastante estos pacientes, y aún así tú no mejoras la saturación de oxígeno, ya tiene que irte a colocarlo en la máquina. Estadísticamente, el paciente, después que tú lo colocas en un ventilador, tiene una mortalidad que sobrepasa el 70%. Dígase, de cada 10 pacientes que tú colocas en un ventilador, casi siempre se van a morir por lo menos 7. Por lo que uno trata de mejorar su situación usando todas las maniobras para tratar de no llevarlo hasta un ventilador. ¿Cómo no? Cuando se llega a un ventilador, generalmente es que ya los pulmones prácticamente han colapsado. No solamente un colapso, porque todo viene a nivel pulmonar, que es donde ocurre el intercambio del oxígeno. Tú traes un aire cargado de oxígeno y vas a sacar ese aire cargado de CO2. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú no haces ese intercambio adecuado, primero afectas al cerebro, entras en narcosis, te pones irritable, no reconoces a nadie, te quiere parar, te quieres arrancar todo, hasta entrar en una depresión respiratoria y fallecer. Entonces, ¿qué hace el médico? Antes de que llegue a ese ahí y que tenga daños irreversibles, procede a la intubación. Pero la intubación es el último recurso. Si no logramos mejorarlo con la intubación, pues lamentablemente el paciente va a fallecer. ¿Cómo no? Cuando se da ese proceso de intubación, eh, generalmente entonces comienzan a tratar de ver si hay una recuperación de la función pulmonar. Eso es lo que, esa es la próxima etapa, o qué pasa ahí en ese proceso. El tratar de recuperarlo desde el punto de vista respiratorio es nuestro trabajo desde que tenemos el primer contacto. Cuando lo colocamos en el ventilador, estamos tratando de dar tiempo al cuerpo, que los medicamentos actúen, que el cuerpo responda y que el paciente pueda mantener la oxigenación en el cerebro, corazón y la demás parte del cuerpo, a ver si ya con las maniobras, los medicamentos, logramos restablecer un poco. Hasta volver a tratar de llevarlo a unas condiciones mínimas que podamos sacarlo de la máquina. ¿Cómo no? Pero el ventilador es la última parte, porque si con el ventilador no logramos aguantar hasta poder rehabilitar, pues lamentablemente va a venir lo que ninguno queremos, que es la muerte del paciente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Doctor, y en ese 70%, y bueno, no es que uno se ría con este drama, que usted dice, bueno, que cuando las personas llegan a un nivel de ventilación, a un nivel de intubación, más o menos qué porcentaje de personas que llegan a una unidad de cuidados intensivos necesitan la intubación, o automáticamente cuando se está en intensivo hay un nivel de se va a intubar a la persona. Cuando el paciente llega a la unidad de cuidados intensivos es porque ya en sala clínica no puede ser tratado y tú tienes dos caminos. Lo colocas en el ventilador con la mascarilla, que es lo que llamamos el CPAP, a ver si puede con esto revertir o aguantar, y otros van corriendo al ventilador. Es ahí por lo que las unidades de cuidado intensivo están ya
en el 90-95% de ocupación, porque son los pacientes que están en peores condiciones y necesitan una vigilancia estricta, porque en cualquier momento tú puedes estar tomando la pala e intubándolo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero entonces, doctor, esas estadísticas pudieran no coincidir entonces con los reportes de fallecimientos que hacen las autoridades. Ellos dicen, bueno, que hay que agotar todo un proceso o algo así por el estilo, pero conforme a lo que usted nos ha dicho, entonces el número de fallecidos podría ser más. Fíjate, lo que ocurre es que debe haber un subregistro. Y no porque las autoridades quieran esconder las estadísticas. Primero, un reporte no a tiempo. Segundo, que fallece y no tiene una prueba confirmatoria. Tercero, aquellos que fallecen en la casa por una u otra situación. Es decir, que hay un subregistro bastante amplio, pero con lo cual no podemos cargarle el dado a las autoridades. Simplemente las autoridades reciben el reporte que se les envía. Probablemente la clínica X, el centro privado X, no envía los reportes. Ahora bien, las autoridades están haciendo todo lo posible en la mañana, tratando de comunicarse a todos los centros para recibir la información. ¿Cómo no? Que no llegue a tiempo, ya son otras cosas. ¿Cómo no? Y se envían, por ejemplo, a epidemiología o tienen un mecanismo de enviar los hospitales. Ustedes, en el caso de ustedes, si pierden un paciente, obviamente ya eso se les reporta a la dirección del centro, ¿verdad? Pero allá tenemos un epidemiólogo que se encarga de todos los días de recolectar los datos. Okay. Más por el Servicio Nacional de Salud, también nos comunicamos en horas de la mañana, donde ellos piden los datos de los fallecidos, las camas ocupadas y las camas disponibles y o ventiladores que hayan disponibles. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En los centros que usted sepa, ya no solamente como médico, sino en su condición de vicepresidente de la Sociedad de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, a nivel del Gran Santo Domingo, ¿cómo está la situación de las camas UCI? La situación de las camas UCI en el Gran Santo Domingo es sumamente un poco caótica. Estamos a una ocupación entre el 80 al 95%. Hay una situación, es que excepto Santiago, el sur entero manda a los pacientes a la capital y gran parte del este, más el Gran Santo Domingo, más la parte del nordeste, todo se llena en el Gran Santo Domingo. Pues es una de las razones por las cuales las camas de cuidados intensivos están a una situación ya bastante alta, bastante considerable, pero hay una situación, las autoridades están cada día gestionando abrir nuevas camas de cuidados intensivos y se está logrando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Parece que en el sur la situación está picante. Parece que hay un grado de infección bastante elevada. El sur que se había mantenido un poco tranquilo, pero parece que ahora, parece que también un poco la geografía de la pandemia se ha movido. Si vemos que Santiago y San Francisco están tranquilos, que en la primera ola fueron verdaderamente terribles, también La Vega, pero entonces ahora vemos el sur y el este, es lo que indica, eso es lo que ustedes están viendo. Si nos podemos ver, hay una gran cantidad de inmigrantes del sur aquí en la ciudad. Si tenemos las más grandes afecciones en el Gran Santo Domingo, ahí viene Semana Santa, todo el mundo se va al interior. Si nos vamos a Barahona y Azua, tienen playas. Por eso Barahona y Azua están bastante afectados hoy en día. También viene el Día de las Madres. Entonces, vamos de aquí afectados, no tomamos las medidas que se recomiendan y por ende aumentan los casos en esos pueblos. No es mentira. Azua, Barahona y San Juan tienen bastantes casos hoy en día. ¿Cómo no? Y me imagino que no tienen la capacidad de lidiar con pacientes en estado de
de gravedad y en estados críticos. O sea, la infraestructura que tienen quizás es muy pequeña y no tienen tal vez el personal, porque otra cosa que vamos a hablar es abrir una sala UCI, ¿qué significa? Entonces parece que allá no tienen más o menos todas esas infraestructuras que se requieren. Fíjate, una sala UCI es un lugar, yo te diría, un altar, un púlpito, es un lugar sagrado, donde tú vas a estar con pacientes críticos, con un ventilador. Pero un ventilador en manos inexpertas es un arma letal. Lamentablemente estamos luchando por expandir los intensivistas en la zona sur del país. Ya San Cristóbal tiene intensivistas bastante, Baní tiene intensivistas, ya en Azo tenemos una intensivista y va otro más. En Barahona tengo entendido que esta misma semana hay una intensivista de la que nosotros hemos formado que se va a establecer en Barahona y otra se va a establecer en San Juan. En Azua, que habíamos luchado desde el año 2005 que llegamos al país por abrir la unidad de cuidados intensivos del Hospital Taiwán, hemos tenido la gran noticia de que ya hace un mes o dos se abrió la unidad de cuidados intensivos del Hospital Taiwán en Azua y eso disminuye un poco el flujo de pacientes críticos de Azua para acá, pero sabemos que probablemente las condiciones y el personal entrenado no es la más adecuada, pero se trata de hacer el trabajo. Cómo no, porque usted dice que bregar con un proceso de ventilación asistida para, no cualquiera lo podía hacer, no cualquier médico lo podía hacer. Para estar manejando un ventilador mecánico, tiene que ser un médico que tenga el entrenamiento, porque no es agarrar, intubarlo y conectarlo. Es una máquina, un cerebro que actúa como lo programemos, pero va a interactuar con un ser humano que actúa diferente a la máquina. Entonces podremos armar un ring, podemos poner a pelear la máquina con el paciente, donde yo soy el referee. Lo normal que se hace es que se trata de llevar el paciente a lo que da la máquina. Debe ser lo contrario. Es coordinar que la máquina le dé la necesidad que tiene el paciente para así poder amortiguar su situación e ir mejorando hasta lograr poder separarlo de forma satisfactoria de dicha máquina. Un ventilador en una mano inexperta es un arma mortal. ¿Cómo no? Y que además de, por ejemplo, el jefe del grupo, que es, por supuesto, el intensivista, ¿qué más se necesita para armar una unidad de terapia intensiva? Además de un jefe, tiene que haber médicos entrenados, pero el pilar de más importancia en una unidad de cuidados intensivos es probablemente a quien menos importancia le damos, una enfermera. Independientemente de lo que yo diga, haga como médico, si la enfermera no está 100%, 24/7 a cabalidad con su paciente y haciendo lo que hay que hacer, pues por más que el médico trate, no vamos a tener los resultados satisfactorios. ¿Cómo no? Es decir, es un equipo de personas entrenado, que todo sea por el bienestar de ese que está ahí, que puedo ser yo, puede ser mi padre, puede ser mi hijo, o puede ser el padre o el hijo de cualquier otra persona. ¿Cómo no? Entonces también esa enfermera con esa importancia capital que tiene, no puede ser una enfermera cualquiera también, porque si está la máquina, si está todo eso, también tiene que tener algunos conocimientos elementales, ¿verdad? Por supuesto, la enfermera tiene que tener conocimientos elementales. Ahora mismo se debe estar graduando en estos días creo que 52 licenciadas en enfermería de la Universidad Autónoma con especialidad en terapia intensiva.
Es decir, que en el país día a día nos vamos preparando con estas cosas. Además de que el personal que ya labora por mucho tiempo, pues los médicos nos hemos encargado de entrenarla, las cuales hacen su trabajo de forma muy adecuada, con mucha devoción, tratando día a día de que las cosas salgan bien. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, pues solicito el permiso del doctor Alexander Marte. Él es un médico de unidad crítica con responsabilidad en el Hospital de la Policía Nacional, que ya está totalmente habilitado para COVID, y también en Secanot, la unidad de cuidados intensivos de Secanot. Vamos a una pausa y ya regresamos entonces con la parte complementaria de la entrevista. Continuamos con esta entrevista con el doctor Alexander Marte. Él es un médico de unidad crítica, un intensivista con responsabilidad en el Hospital de la Policía Nacional y también en Secanot. Doctor, hay también un tema que es bastante difícil. Yo no sé si usted ha podido bregar con él o no, con respecto a mujeres embarazadas. He escuchado médicos que ahora hay una situación difícil, pues bueno, el ginecólogo, si una mujer le da COVID, es difícil tratarlo, hay pocos lugares, también por la propia situación del embarazo, y hay algo ahí que bueno, que es no, aunque es normal para la mujer, pero con ese tipo de padecimiento, pues les resulta un poco incómodo. ¿Se ha encontrado con algunos casos en ese sentido? ¿Ustedes han manejado casos? Sí, los hemos manejado. Ahí entra entonces, porque el trabajo de cuidados intensivos es un trabajo en conjunto, entre el cardiólogo, entra el pediatra y entra el ginecólogo. Okay. Como sabemos, a nivel mundial no hay tanta información que se diga, pero lamentablemente estamos en guerra. Hay que salvar, tratar de salvar tanto el producto como la madre. Y en vista de eso, pues, aunque no han sido muchos los casos que hemos tenido, pero sí lo hemos tenido y que han, hasta ahora, gracias a Dios, pues han salido, ¿Cómo no? han Eso salido es bien. importante. Me llama la atención de que el director del hospital, Robert Reed, el doctor Clemente Terrero, que es un infectólogo, diga que, por ejemplo, tenga la unidad de cuidados intensivos del Robert Reed lleno de pacientes de COVID, de niños y adolescentes, que antes pues era un asunto que no se veía. ¿A qué se atribuye se podría atribuir esta situación? Te podría decir diferentes factores. Primero, el pueblo le ha perdido el respeto al COVID. Entonces, cuando usted sale a la calle a darse los tragos, que llega a la casa, ¿quién es el primero que lo abraza? Es el niño. Es decir, el niño no sale a la calle a buscar el COVID, se lo estamos llevando a los adultos. Si nos ponemos a ver, antes lo más afectado eran las personas por encima de los 60 años, ahora son por debajo de los 60, y cuando usted llega a la casa, el tío, el hermano mayor, el niño lo abraza. Y por supuesto, es ahí donde tenemos los grandes contagios. ¿Qué ocurre? En la ciudad capital tenemos 3 centros, o 2 centros públicos de atender niños. Ellos recogen todos los niños del país. Entonces, por eso tenemos una población que no responde a las medidas de distanciamiento. Antes contagiábamos más a los mayores. Hoy en día tenemos nueva cepa. Estamos contaminando a los niños y por ende aumentan los casos y va a colapsar entonces también los intensivos que tenemos, las camas en el Robert Reed, en el Hospital de la Ciudad de la Salud. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A propósito, vi unas declaraciones de un dominicano que es funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, y dice que las autoridades no deben descartar
una restricción mucho mayor en zonas rojas, así lo dijo él, en zonas que está muy caliente. Y si hablamos de el Gran Santo Domingo, hablamos de San Cristóbal, de Azua, Barahona y San Juan. Ahora las medidas están a partir de las 6 de la tarde, los fines de semana a las 3 de la tarde. Bueno, pero por supuesto la dispensa que hay de 3 horas para el libre tránsito. ¿Usted cree que conforme está viendo el panorama pudiera ser necesario otras medidas que pudiesen ser más rígidas? Porque mientras estamos teniendo un éxito rotundo en el programa de vacunación, la gente por fin se está vacunando. Hay alguna gente que están resistiendo por cualquier tontería, pero tenemos un pico, un rebrote que manejar. ¿Qué usted entiende con lo que está viendo pues en los hospitales? Si pudiera llegar el momento de que se tuviese que apretar un poco más. Yo siempre creo en el régimen de consecuencia. Si usted viola las normas, pues tiene que tener una consecuencia. No cabe duda que cuando las autoridades analicen próximamente cuál ha sido los resultados de las nuevas restricciones, si no han dado los resultados esperados, seguro que va a haber que restringir un poco más. Tenemos un sinnúmero de médicos que ya llevan casi año y medio en una labor titánica, agotado, pero también tenemos en la calle un sinnúmero de guardias y policías que no duermen en casa, que también están agotados. Entonces tenemos que pensar como ciudadanos, acatar las medidas y por supuesto si no la acata, pues entonces se le aplican los regímenes de consecuencia. ¿Cómo no? Pero insisto, en posibles evaluaciones no se podría descartar por ejemplo, ese médico sugirió que si en algún momento hay que cerrar a las 2 de la tarde, que no en el país entero, sino, porque bueno, donde no está caliente, no tiene que recibirse algún tipo de restricción. ¿Cómo vería usted esta posibilidad? Fíjate, yo no creo que ya estamos en el momento que haya que cerrar a las 2 de la tarde en algún lugar. Okay. Pero lo que sí considero es que donde haya que tomarse las medidas, por el bien de la ciudadanía, cualquiera que sea, hay que tomarlas. Yeah. Sea aumentando la restricción, sea cerrando lo que haya que cerrar, pero hay que hacerlo. Porque todo es por el bien de todos, no por el bien de uno y de otro no. ¿Cómo no? Bueno, hablaba de los médicos y de lo cansados que están, de las jornadas. Si uno habla de los médicos también y de la policía y de la guardia, pero imagínese usted también ese personal de apoyo como las enfermeras, o sea, esos paramédicos también deben estar súper agotadas. Por lo menos ahora están casi todos inmunizados, ¿verdad? Pero siempre hay un riesgo de contagio, ¿verdad? Fíjate, cuando hablo de los médicos, yo ahí me enrolo con las enfermeras y el personal de laboratorio. Porque es que el médico por sí solo no hace el trabajo. Si el médico no tiene una enfermera, el paciente no va a echar hacia adelante. Pero peor aún, las enfermeras tienen un horario de 8 horas corrido, donde no se sientan. Y cuando salgo de aquí, me voy al pluriempleo, al otro lugar. Así es. Es un personal que está agotado, que se infecta, que se mejora, que desmejora, porque han sido muchos los médicos y las enfermeras que han tenido que salir de su labor por cierto tiempo por el mismo contagio. Claro, los contagios ahora van a disminuir en el personal sanitario por las vacunas. Pero siempre hay que mantener las medidas de distanciamiento, los guantes, lavado de manos, el aseo por todos lados y por supuesto usar el traje protector.
¿Cómo no? Doctor, a propósito de la vacuna, he conocido mucha gente que han tenido que ingresarlo aún con las 2 dosis aplicadas. O sea, y eso es una posibilidad. Sí, recuérdate que hay diferentes variantes. El virus va mutando cuando va de persona en persona, de país en país, y las vacunas son hechas para un tipo. Lo que sí te asegura es que las personas que tienen las 2 dosis y que tienen ya el tiempo en que hayan creado los anticuerpos, la sintomatología es menos florida. Es lo que te decía. La cantidad de ingresos, la gran porcentaje, es los no vacunados, seguido muy lejos de los que han tenido una dosis. Y el porcentaje de los que ingresan ya con las 2 dosis administradas es muy mínimo. Y la sintomatología también es mucho menos florida. Está demostrado. No vacunado le da peor y es la mayor cantidad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, y este rebrote un poco puede ser una herencia de Semana Santa o algo así por el estilo. Y bueno, de que ya nos olvidamos de que seguíamos teniendo coronavirus. Es lo que decía al principio, la aglomeración en la Semana Santa, pero también el irrespeto que le tenemos ya al COVID. Decían siempre las personas en la ciudad que hay que tener la covidianidad. No, no es mentira, vamos a tener COVID. Pero si no nos cuidamos, si no nos vacunamos, pues nos va a afectar mayor. Indiscutiblemente, los desaciertos que hicimos en Semana Santa los estamos pagando ahora. ¿Cómo no? Y probablemente también, aunque tuvimos algunas restricciones, lo del Día de la Madre, que hubo muchas actividades, parece que van a traer sus consecuencias. Por supuesto, independientemente de que ya habían aumentado las restricciones, pero no se dio a cabalidad. Muchas personas hicieron desaciertos en los días de Semana Santa. Por eso usted vio que se trasladaron muchos vehículos a los diferentes pueblos del país. Y no tenemos una totalidad, un control estricto de todo lo que se desplazó fuera de la ciudad. ¿Cómo no? También, doctor, hay un tema con las personas que se montan en el transporte público, los carros del concho, en las voladoras, usted ve gente aglomerados, el mismo metro, etcétera, etcétera. Eso también, ahí hay un tema. Fíjate, es un tema difícil, porque el que se va a transportar a trabajar no tiene para pagar un taxi, tiene que tomar la voladora. ¿Pero qué quiere el chofer de la voladora? Que se monte en 50. Claro. Se subió el pasaje para de forma y manera poder montar menos y que ellos pudieran ganar semejante. Pero lo que pasa es que todos queremos ganar. Y esto es un problema que no es del gobierno, de los transportistas, es una situación del pueblo. Y todos tenemos que sacrificarnos de una forma u otra para poder ayudar a ver cómo podemos salir, mejorar la situación en esta pandemia. La parte humana ya de ustedes, yo conversaba con una persona que usted es amigo y conoce mucho, con el doctor José Joaquín Puello, en una entrevista que le hice hace muchísimo tiempo y le dije, bueno, para un médico perder a un paciente es algo natural, quizás para cuando quizás a un periodista que, bueno, fallé en esta noticia, que no pude conseguir. Y él me dijo, claro, la comparación era muy dura, pero lo que quiero decir es que el trabajo tiene que continuar, ¿verdad que sí? Y él me dijo que no, que cada vez que se pierde un paciente, el médico siente una reacción totalmente de impotencia, si cree que pudo haber hecho algo más, aunque haya pues todo lo que la ciencia ha estado disponible y que como quiera es una emoción humana distinta que se tiene. Ustedes bregando con toda esta gente y algunos de los cuales, qué sé yo, le han podido pedir o algo, o el que pueda hablar o el que pueda decir, además, esta tragedia de esta enfermedad,
es, eh, tiene la particularidad de que no se puede estar con los seres queridos, ni siquiera cuando se comienza a hospitalizar, es más, en la propia casa ya si hay que aislarlo. ¿Cómo es todo esto para ustedes? Manejar, porque la parte emocional también del paciente, la falta de solidaridad, de tener al ser querido, ha sido todo un drama. ¿Cómo manejan esta situación? Mira, vaya mi respeto y mi cariño por el maestro Puello. Me ha dado la oportunidad de estar trabajando de cerca con él los últimos 15 años. Es una persona que tiene todo el talento como ser humano increíble. Así es. Yo que te digo que quien recibe los pacientes, que él opera allá en Secanó, es una persona que tengo vasto conocimiento sobre él. La situación con los pacientes y la pandemia, yo te diría que personalmente creo que es la única enfermedad donde el paciente muere abandonado. Abandonado en el sentido de que muere con alguien que no conoce. Un familiar angustiado, un paciente que te lo entrega, no sabe si lo va a volver a ver. En la primera ola, yo llegaba a mi casa en estado depresivo todos los días. Salir a las 8 de la noche de trabajar, de ver en la policía 40 pacientes, ver en Secanó 40, ver 20 personas en un ventilador, y cuando vas camino a tu casa, encontrarte en un colmado 50 personas bebiendo a pico de botellas, sin una mascarilla, y tener que decidir cuando alguien de 80, 90 años lo llevo a intensivo, no llevo el viejo, llevo el joven, pero cada vez que a un médico se le muere un paciente es una derrota. Te marca para toda la vida. Es algo muy difícil de vivir. No tiene nombre. Y ahora en estas condiciones donde la persona no tiene al ser querido cerca, que además de el médico tiene que ser la persona que le pueda dar el aliento y decirle todo va a estar bien aunque no vaya a estar. Es que ahí entra el trabajo del médico y la enfermera. Además de ser quien te doy el medicamento, es quien te doy el aliento, pero es quien enfrenta al familiar por el teléfono diciéndole está mal, ha mejorado. Y doctor, ¿y qué usted cree? Mira, no creo. Según como veo, esto es día a día, momento a momento. Es algo incomparable. Bueno, las lágrimas del doctor están diciendo todo lo que estamos viviendo en este drama, en un drama que la gente tenemos que con estos héroes que estamos, que tenemos en el frente de batalla, no solamente pensar en nuestros seres queridos, no solamente pensar en personas que no conocemos y que quizás podamos infectarlos, pensar, señores, también en estos hombres y mujeres que pues han abandonado su vida prácticamente, su familia, sus seres queridos, se han expuesto, muchos han perdido la vida en esta guerra y, y bueno, lo están haciendo por salvar otra vida, porque también se han quedado compañeros de ustedes y compañeras en esta batalla, ¿verdad que sí? Personalmente tengo una historia muy difícil. Yo tenía mi compañero de estudio, eh, hizo el área de ginecología. Yo tenía unos 4 o 5 años que no lo veía. Y me llama una tarde, una mañana, Waldo Suero. Mira, tengo ahí un médico que está muy mal, que no tengo dónde colocarlo. Y para mí, lo peor fue cuando lo voy a recibir, era mi amigo. Wow.
Lamentablemente, 5 o 6 días después, yo tuve que decirle a los hijos de mi amigo que él había fallecido. Te marca por toda la vida. Son situaciones inolvidables. Terrible, terrible, Sumamente. terrible. Doctor, no le preocupa cuando ve a algunos líderes religiosos, algunas personas con cierto conocimiento cuestionando las vacunas, que es lo único que nos puede salvar de esta tragedia? ¿No le preocupa gente que tiene muchas incidencias en otras personas y que le creen y le siguen? Mira, es preocupante. Es preocupante cuando ciertos líderes, porque tú no puedes decir que no tienen liderazgo, te dicen a los que lo siguen, no te vacunes. Ahora, la pregunta que yo le haría es la siguiente. A esos que le dicen que no se vacunen, me imagino que le dirán, cuando tengan el COVID, no vayas al médico. Porque ¿qué van a hacer cuando eso estén enfermos de COVID y no puedan respirar? Porque hasta ahora, para prevenirlo, tenemos 2 cosas. Las medidas de distanciamiento, que las estamos cada día violando, y las vacunas. Entonces, aprovechemos esas 2 cosas. Hay millones de personas en el mundo que quisieran tener la vacuna. Y aquí, gracias a Dios, gratis la tenemos. Entonces, con el respeto que se merecen, cualquier persona que diga que no se la pone, yo respeto que no se la ponga. Pero no trate de inducir a los demás a que no lo hagan. ¿Cómo no? Bueno, agradezco al doctor sinceramente y ha hablado el profesional, ha hablado el ser humano, ha hablado con la ciencia, pero ha hablado el corazón, ha hablado el sentimiento. Todos hemos perdido seres queridos muy de cerca, amigos que no nos reponemos. Y lo más doloroso es cuando uno no puede ni siquiera ir a despedir a un amigo, a acompañar a su familia, a darle el abrazo solidario, a orar y a rezar por el eterno descanso cerca, porque nada se puede, nada, todo está a la distancia y todos hemos sufrido esta tragedia. Doctor, le agradezco mucho su participación y sus testimonios personales que ha dado, y yo creo que pues en honor y tributo y respeto a lo que hacen estos hombres y estas mujeres, por lo menos amerita que tengamos un comportamiento decente nosotros los dominicanos, y la única decencia es cumplir con las medidas sanitarias, respetar el distanciamiento. El doctor y yo no tenemos mascarilla, los dos estamos vacunados, pero estamos a más de 2 metros conversando. Hay que también usar la mascarilla cuando se está interactuando de cerca. La higiene constante, sobre todo el lavado de las manos. Si no puede lavarse las manos porque usted en la calle y anda con algo de alcohol, por lo menos hasta que usted llegue a su casa, y vacunarse. Lo otro es apostar al coronavirus y apostar a la muerte. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Héctor. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.